¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, el día de hoy vamos a ver cómo calcular las medidas de dispersión. Recuerda lo siguiente, que estas medidas nos indican la variación que hay entre los datos de una muestra respecto a un valor de referencia, y ese valor de referencia es la media, ¿sí? Ahora bien, el indicador que me permite ahora sí que medir esa observación se le llama desviación estándar. Vamos a ver que la desviación estándar ahorita, cómo se calcula, y además otras medidas adicionales. Para esto vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Observen, dice, calcula las medidas de dispersión de la siguiente muestra de datos. Y bueno, tenemos aquí 1.2, tenemos aquí 1.8, 2.5, 3.2, 2.6, 3.5, 1.8 y 3.5. Bien, entonces, la primera medida de dispersión, o también llamada medidas de variabilidad, también se les conoce así, vamos a hallar el rango, ¿sí? Para hallar el rango se establece de la siguiente manera. Observen, vamos aquí a calcular el rango. El rango se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, obviamente de la lista de datos de la muestra, ¿ok? Entonces recuerden esto, el rango es una diferencia entre el valor mayor de la lista de datos y el valor menor. Ojo con esto, aquí, si se dan cuenta, a diferencia del ejemplo anterior, no estoy ordenando los datos, a menos que me pida la mediana. Repito esto, si pide la mediana, entonces debe de ordenar los datos, de lo contrario no es necesario. Y bueno, vamos a identificar el valor mayor. En este caso, el rango, podemos ver acá, es mayor, 3.5, como pueden observar ustedes, y el valor menor aquí sería 1.8, ¿sí? Observen que está dos veces, pero lo considero solamente una vez, ¿ok? Por tanto, lo que voy a hacer es esto, fíjense bien. El rango lo vamos a definir como la letra R, y entonces vamos a hacer la sustitución. Valor mayor es 3.5, como bien vimos, menos el valor menor, que es 1.8. Y esto, si hacemos la operación, se pueden dar cuenta que nos va a quedar 1.0. Ok, ese es el rango. Eso sería todo respecto al rango. Ahora bien, fíjense, vamos a ver la siguiente medida de dispersión o variabilidad, también se le conoce. Y esta es muy importante, es la desviación estándar. Pero para esto, primero yo debo de localizar la media. Entonces, primero voy a calcular la media de esta muestra de datos y posteriormente calculo, ahora sí, la desviación estándar. Hay un orden ahí. Observen cómo. Vamos a ver acá. Sería, inciso B, para la media de esta muestra. ¿Ok? Si ustedes observan, primero, la media, recuerden, se suman los datos y se divide su resultado entre el total de la muestra, el total de los datos, ¿ok? Entonces, como lo vimos en la clase anterior, en el ejemplo anterior, aquí la suma, voy a indicarle, la sumatoria de estos 8 datos va a ser igual a, si lo hacen ustedes, llegarán a ese resultado, 19.1, y eso lo vamos a dividir entre el total de los datos, que como pueden darse cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 datos. ¿Sí? Y de esta manera es como vamos a resolverlo. Fíjense bien. Ahora, si lo hacemos, esto nos va a dar 2.387. ¿Ok? Y vamos a trabajar, escuchen esto, vamos a trabajar con dos cifras decimales significativas. O lo cual quiere decir que, fíjense bien, como aquí la tercera cifra es 7, este va a hacer que suba el valor anterior, que es 8. Va a subir, obviamente, a la siguiente unidad, ¿ok? Entonces recuerden, si tenemos aquí 3 cifras y queremos 2 cifras significativas, recordad lo siguiente, si la tercera cifra es 5 mayor, entonces la segunda cifra, después del punto, sube a la siguiente unidad o al siguiente valor, ¿sí? Por tanto, acá yo lo voy a establecer como 2.39. Ya está, ¿sí? Dos cifras decimales significativas, así es como estamos trabajando.
Ahora bien, después de esto sigue la desviación estándar. ¿Ok? Para la desviación estándar vamos a establecer, noten, la fórmula para la desviación estándar la fórmula o la expresión matemática que me permite definir este valor es el siguiente. Es S representa la desviación estándar de una muestra. Repito, cuando trabajan con muestra, como aquí es el caso, entonces el símbolo que denota a esa desviación de dicha muestra es S. ¿Ok? Desviación estándar de la muestra de datos. Bien, entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del primer elemento hasta el último, J, como lo vimos con la media, la clase anterior, de, fíjense muy bien, la diferencia que existe entre el dato que se está analizando y la media, esto al cuadrado. ¿Ok? Recordar que esta parte, escuchen esta parte, es la desviación, de ahí el nombre de esta medida, desviación, que no es otra cosa la diferencia que hay entre el dato de análisis de la muestra respecto a la media. Eso indica la desviación, pero para la desviación estándar muestral vamos a elevarlo al cuadrado y además se van a sumar esas desviaciones. ¿Ok? Bien, así es como lo podemos interpretar. ¿Sí? Bien, y eso lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra menos 1. ¿Ok? Muy importante, fíjense muy bien cómo está quedando aquí la expresión. Ok, ahora, lo que voy a hacer es desarrollar la fórmula. Escuchen esto. Voy a tomar en cuenta que aquí, esto es una sumatoria de las diferencias, pero al cuadrado de cada desviación de cada uno de estos datos. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, vamos a realizar lo siguiente.